Así está la renovación de los jugadores del Real Madrid. Hay 6 futbolistas muy importantes dentro de la plantilla del Real Madrid, los cuales vamos a comentar y analizar, que finalizan contrato con el conjunto merengue: Carvajal, Rüdiger, Álava, Vinicius Junior, Ferland Mendy, Fran García. Vamos a comentar la situación de estos futbolistas. Se necesita un cambio estructural dentro de la plantilla del Real Madrid. Quiénes podrían llegar, quiénes podrían salir, quiénes podrían renovar con el Real Madrid y quiénes podrían marcharse a final de la próxima temporada. Vamos a comentar todo esto y mucho más aquí en este video. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, sean bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Definitivamente el Real Madrid necesita reestructurar y rejuvenecer la plantilla de cara a la próxima temporada. Y hay muchos nombres que están en la mesa con respecto a su situación contractual, con respecto a sus posibles renovaciones o sus inminentes salidas de la institución. Hay que comentar acerca de muchos jugadores importantes de la defensa del Real Madrid que estarían muy cerca de salir del Real Madrid en los próximos meses. También vamos a tomar en cuenta que hay muchos nombres que están siendo fuertemente vinculados con el Real Madrid en este proyecto de Xabi Alonso, si finalmente sigue el técnico Tolo Zarra de cara a la próxima temporada. Lo que sí es cierto es que hay varios futbolistas que probablemente no vayan a estar dentro de la disciplina del Real Madrid de cara a la temporada 2026-2027. Vamos a comentar primero que nada y a comenzar con un futbolista muy importante que ha sido para el Real Madrid en las últimas temporadas, y es Antonio Rüdiger. Un Antonio Rüdiger que actualmente está jugando de titular, que está arrastrando una serie de molestias y que a lo largo de las últimas temporadas ha sido pieza esencial para el conjunto blanco, pero que a día de hoy su futuro está completamente en el aire, ya que Antonio Rüdiger finaliza contrato esta temporada, a final de temporada mejor dicho, y a partir de enero puede negociar por cualquier club. La realidad de Antonio Rüdiger es que es un futbolista que llegó al Real Madrid con la carta de libertad y por ende su contrato es uno de los futbolistas que más cobra dentro de la plantilla del Real Madrid, en la defensa, junto a David Álava, tras haber llegado con la carta de libertad proveniente del Chelsea de Inglaterra. La realidad es que el Real Madrid estaría definitivamente interesado en renovar a Rüdiger una temporada más, siempre y cuando el futbolista esté de acuerdo y las lesiones no estén lastrando al futbolista esta temporada, que definitivamente en este preciso momento no está teniendo el gran rendimiento que se espera de él, que por cierto va a cumplir 33 años, un futbolista que, si bien es cierto, te puede aportar veteranía, liderazgo, experiencia, carácter dentro de una defensa muy dócil, dentro de una defensa que se está rejuveneciendo con los fichajes de Dean Hausen, de Álvaro Carrera, de Trent Alexander-Arnold. En definitiva, Rüdiger no se sabe si va a continuar en el Real Madrid. El Real Madrid probablemente le ofrezca a Rüdiger un año más de contrato, pero Rüdiger es quien tiene la última palabra para decidir si va a continuar o no en el Real Madrid, tomando en cuenta que el futbolista le están ofreciendo de Arabia un contrato de 3 temporadas, de 3 años, y un salario de 15 millones de euros anualmente. Por lo tanto, el Real Madrid, si renueva a Rüdiger con 33 años, le va a ofrecer la mitad de lo que gana actualmente en el Real Madrid. Así que es algo que definitivamente tiene que meditar y analizar Rüdiger si le conviene o no continuar en el Real Madrid. Vamos a analizar el otro caso muy importante y llamativo en la defensa, y es el futbolista David Álava. Un David Álava que su primera temporada fue extraordinaria, un David Álava que también llegó con la carta de libertad y con esa prima de fichaje, tiene un contrato bastante elevado en el Real Madrid. Es el futbolista que más cobra en el Real Madrid en cuanto a los pesos pesados, junto a Kylian Mbappé, junto a Vinicius, Jude Bellingham, y de la defensa el que más gana.
Pero un David Álava que, bueno, las últimas 2 temporadas ha estado lastrado por esas lesiones, por ese mal rendimiento físico irregular. Un futbolista que te puede jugar un partido y después no te puede jugar 5 o 10 partidos. Un futbolista que quizás suene duro la palabra, pero que está completamente acabado. Esa es la realidad. Un David Álava también que tiene, si no me equivoco, unos 32, 33 años. Y que la situación de David Álava con el Real Madrid es muy distinta a la de Rüdiger. Si bien es cierto que es muy similar porque ambos finalizan contrato al final de temporada, pero el Real Madrid de ninguna manera está dispuesto a renovar a David Álava. Por lo tanto, el futbolista saldrá a final de temporada. El futbolista no va a renovar en el Real Madrid. El Real Madrid no le va a renovar el contrato. El jugador ya lo sabe. La institución ya se lo ha transmitido a su entorno. El futbolista está bastante claro con ello. Y bueno, esta podría ser la primera salida importante del Real Madrid en defensa, el cual abriría un panorama de posibilidades, de opciones en cuanto a alternativas en defensa. La primera opción es del Real Madrid, podría ser subir a Joan Martínez, canterano del Real Madrid, que ha sido incluido en las últimas convocatorias de Xabi Alonso, o bien sea poder repescar nuevamente a Jacobo Ramón, jugador que se está saliendo actualmente en el Como de la liga italiana a las órdenes de Cesc Fábregas. O por último, fichar a un jugador contrastado, a un jugador con experiencia en la élite, futbolistas que también finalizan contrato con sus respectivos clubes, como por ejemplo Upamecano con el Bayern o Brahim Konaté con el Liverpool de Inglaterra. Son dos futbolistas que están actualmente en la recámara, son dos futbolistas que los tiene anotado el Real Madrid en cuanto a una posible incorporación de alguno de los dos tras la salida inminente a final de temporada de David Álava. Veremos que finalmente cuál es la decisión final que toma el Real Madrid. Lo que sí es cierto es que hay muchas alternativas y muchas posibilidades tras la salida de David Álava. Otro jugador que también finaliza contrato con el Real Madrid y es el veterano experimentado capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, que ya lleva más de 10 temporadas en el Real Madrid. El Real Madrid les podría renovar una temporada más a Dani Carvajal hasta el 2027, al igual que Antonio Rüdiger, siempre y cuando el capitán quiera continuar en el Real Madrid, siempre y cuando el capitán desee seguir en la Casa Blanca. El Real Madrid no va a tener problema en ampliarle tan siquiera una temporada más al capitán del Real Madrid, ya que es un futbolista que te puede aportar liderazgo, te puede aportar experiencia, te puede aportar ayuda. Es un futbolista que es muy importante en el Real Madrid, que te puede aportar de muchas variantes en defensa. Pero la realidad es que Dani Carvajal a día de hoy es un futbolista que se lesiona muchísimo, es un futbolista que es muy recurrente a las lesiones, por lo tanto el Real Madrid tiene que meditar bien seriamente si le conviene renovar a Dani Carvajal o definitivamente mostrarle la puerta de salida, así como lo está haciendo con David Álava. En definitiva, veremos qué sucede en los próximos meses. Dani Carvajal actualmente está lesionado. Dani Carvajal, si bien es cierto que es un futbolista muy importante, con mucha experiencia dentro del Real Madrid, pero la realidad es que no se sabe qué va a pasar con el futuro de estos tres futbolistas que finalizan contrato al final de temporada. Ahora, hay tres jugadores que finalizan contrato, pero para la temporada 2026-2027. Vamos a comenzar primero que nada con Ferland Mendy, un Ferland Mendy que a mí personalmente me encanta. El jugador es muy bueno defensivamente, pero que lamentablemente estas dos últimas temporadas o tres últimas temporadas, a raíz de las lesiones musculares que ha tenido el futbolista, lamentablemente no ha podido rendir, no ha podido ser ese jugador irregular que necesita el Real Madrid, ese futbolista determinante por esa banda izquierda, un muro, una muralla, un jugador muy sólido defensivamente y que solamente ha disputado tan solo un solo partido en lo que va de temporada a las órdenes de Xabi Alonso. Un partido que por cierto lo hizo bastante bien, pero que lamentablemente a día de hoy Ferland Mendy está lesionado y quedan 2 años de contrato contando el que está en marcha. Ferland Mendy probablemente vaya a salir del club. El Real Madrid no le va a renovar el contrato a causa de esos problemas físicos que tiene el jugador francés. Así que bueno, este podría ser una salida para el Real Madrid para la próxima temporada 2026-2027. Otro jugador
que podría salir del Real Madrid, que tiene contrato todavía con el conjunto blanco hasta el 2027, es Fran García. Un Fran García que tras la llegada de Álvaro Carrera fue relegado al banquillo. Un Fran García que tuvo un gran mundial de clubes, lo hizo bastante bien, un jugador que cuando entra en confianza y cuando tiene el apoyo del técnico y del vestuario lo hace bastante bien, un jugador que se proyecta muy bien al ataque, pero que no es muy bueno defensivamente. El Real Madrid sabe muy bien la situación de Fran García y bueno, a día de hoy, si bien es cierto que es un futbolista polivalente, que te puede jugar uno que otro partido, pero no es un jugador que jugará de inicio como lo hace Álvaro Carrera, que tiene su puesto asegurado por los momentos en el Real Madrid tras su gran rendimiento y siendo el fichaje estrella en el lateral izquierdo. Así que bueno, veremos qué sucede con Fran García, si definitivamente se marcha después de esos 2 años de contrato que le restan o finalmente el Real Madrid decide renovarle al jugador español. Vamos a comentar la última renovación y la más gorda, la más complicada, la más difícil en cuanto a discrepancias, en cuanto a números, en cuanto a todo. Y es la de Vinicius Junior, un Vinicius Junior que finaliza contrato la 26-27, un Vinicius Junior que a día de hoy no ha renovado, un Vinicius Junior que a día de hoy es un futbolista muy importante para el Real Madrid, es un futbolista que a veces te hace un buen partido, a veces no te hace un buen partido, a veces pasa desapercibido, a veces marca diferencias dentro de un partido y termina resolviéndolo de manera extraordinaria, es la realidad. Así es Vinicius Junior, un jugador que esta última temporada y lo que va de temporada ha sido un jugador muy, pero muy irregular. Esa es la realidad con Vinicius Junior. Sus datos en cuanto a asistencia y a goles han caído bruscamente. El jugador, por medio de su entorno, han filtrado que quiere una renovación con una prima de fichaje, un salario bastante elevado, por encima de los 25 millones de euros, según cuentan las informaciones desde España. Diversos medios afirman esa siguiente información, pero la realidad es que el Real Madrid de Florentino Pérez no está dispuesto a ceder en cuanto a las pretensiones económicas de Vinicius Junior. Si bien es cierto que el Real Madrid quiere renovarlo, si bien es cierto que el Real Madrid estaría dispuesto a hacer un pequeño esfuerzo por Vinicius Junior, pero no van a ceder completamente a las pretensiones económicas del jugador brasileño. Vinicius Junior es un jugador muy importante, es un jugador que le aporta muchísimo ofensivamente al Real Madrid, pero hay un límite que ya ha marcado en rojo Florentino Pérez, y que si Vinicius en los próximos meses no llega a renovar con el Real Madrid y no llega a un acuerdo con Florentino Pérez, definitivamente el Real Madrid va a poner en el mercado a Vinicius Junior y sería algo completamente histórico, porque definitivamente Vinicius Junior a día de hoy, a pesar de que es un jugador un poco irregular, es un futbolista que te puede marcar diferencias en cualquier momento de partido. Por lo tanto, es un jugador que a día de hoy fácilmente tiene un precio entre los 150 a 200 millones, definitivamente. Si el Real Madrid llega a vender a Vinicius Junior, podría haber una revolución total dentro de la plantilla del Real Madrid. Podría llegar otro extremo, podría llegar otro delantero, pasar a Kylian Mbappé a la banda izquierda. Imagínense la revolución que podría haber en el Real Madrid, siempre y cuando Vinicius Junior no continúe en el Real Madrid. A mí personalmente me gustaría que continuara, pero hay que tomar en cuenta muchísimo cómo va a ser la temporada de Vinicius Junior, porque a día de hoy ha tenido sus diferencias con Xabi Alonso. Si sigue Xabi Alonso o no, también hay que tomarlo en cuenta. Hay que ver si finalmente llega a un acuerdo económico con el club, o definitivamente el jugador brasileño preferiría marcharse a otra liga, a la Premier, a Arabia. Definitivamente no se sabe cuál va a ser la decisión final. Lo que sí es cierto es que mi opinión es, a mí me encantaría que siguiera Vinicius, pero si no renueva en los próximos meses, definitivamente hay que venderlo. De ninguna manera nos podemos permitir dejarlo marchar gratis. Bueno, mi gente, esta es la situación con respecto a los jugadores que finalizan contrato con el Real Madrid en los próximos meses, en la próxima temporada 2026-2027. Hay muchos nombres que están siendo vinculados con el Real Madrid. Bueno, si finalmente llega a salir Vinicius Junior, el Real Madrid ficharía a una estrella, ficharía a un mega crack, y ese podría ser Erling Haaland. Un Haaland que, bueno, hace un par de días visitó el Santiago Bernabéu con el Manchester City
y quedó completamente alucinado con el Santiago Bernabéu, un jugador que le encantaría jugar en el Real Madrid. Pero todo va a depender de lo que decida el Real Madrid y lo que pase con Vinicius Junior. En cuanto a la delantera, Haaland sería la apuesta en la delantera si sale Vinicius Junior. En el mediocampo, definitivamente el Real Madrid tiene que ver qué va a pasar, porque a día de hoy el rendimiento de Arda Güler de mediocentro no es el ideal. Arda Güler de mediocentro no funciona y es algo que Xabi Alonso ya se ha dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Real Madrid tiene a dos jugadores dentro de la plantilla que aún tienen contrato en vigor, que son Camavinga y Ceballos. Y la realidad es que el Real Madrid necesita un futbolista del perfil de Toni Kroos y de Luka Modric. Xabi Alonso lo sabe, Florentino lo sabe y todos se han dado cuenta. Xabi Alonso pidió a Zubimendi y Florentino le dijo no. El Real Madrid necesita fichar a un futbolista creativo, un arquitecto en el mediocampo, un futbolista que te maneje los tiempos de los partidos. Y por ende, el jugador, el candidato principal que maneja el Real Madrid es Vitinha, un futbolista que lo ha hecho muy bien en el Paris Saint-Germain, el futbolista portugués tiene una cláusula actualmente de 100 millones y veremos si finalmente el Real Madrid se lanza a por él, porque la realidad es que el Real Madrid necesita o un Vitinha, o un Enzo Fernández, o un McAllister, pero definitivamente el Real Madrid tiene que fichar a un mega crack en el mediocampo para poder solucionar todos los problemas que tiene el Real Madrid en cuanto a al manejo de los partidos, en cuanto a la distribución de balón, en cuanto a un futbolista que maneje y que salga con pelota dominada, un futbolista inteligente con y sin balón. El Real Madrid ya no tiene ese futbolista porque Modric se ha marchado al Milan y Kroos se ha retirado, y por ende es necesario y es urgente fichar a un mediocampista creativo para la próxima temporada. Y en defensa, bueno, como lo mencioné, todo va a depender si renueva o no Rüdiger, y tras la salida de David Álava hay varios jugadores que están siendo vinculados con el Real Madrid, como Konaté, Upamecano, Marc Guehi, el defensa central inglés del Crystal Palace, que también finaliza contrato con el Crystal Palace. De esta manera el Real Madrid sí o sí debe fichar de cara a la próxima temporada. Hay que rejuvenecer la plantilla, pero primero que nada, muy importante, saber y conocer con quién jugadores o con qué jugadores vamos a contar de cara a la próxima temporada. Si les gusta este tipo de contenido y les gusta estar al tanto de las mejores noticias del Real Madrid, yo te invito a suscribirte a mi canal, es completamente gratuito, activar la campanita de notificaciones y darle un enorme like a este video. Nos vemos en el siguiente video y con un fuerte abrazo me despido de ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.